Gloria a tu precioso nombre. Oh, tan bueno que eres, Dios de Israel. Hermano, dele gracias al Señor. Ahí en su lugar, bendígalo, dele gracias. Alábelo, hermano, porque estamos con vida, estamos libres, hermano, caminamos según nuestro deseo, según las necesidades, según la santa voluntad de Dios. Eso ya es ser uno millonario, hermano, rico, lo que usted quiera, solo poder estar sano. Hay gente que en este momento entró a una emergencia de un hospital y ya no van a poder salir de ahí vivos. Se terminó sus días de peregrinar por esta tierra. Sin embargo, nosotros, por la bondad de Dios, estamos vivos todavía. Dios nos tiene con vigor, con salud, con fuerza, para poder realizar su santa voluntad. Aleluya, gloria a su santo nombre para siempre. Yo quiero pedirles, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro del Génesis, en nombre de Jesús. Agradecidos con Cristo, quiero saludar a mi hermano Germán Tomás, un siervo de Dios precioso. Él es un manager y es un adorador del Señor. También quiero saludar a mi hermana Natalia o Natalie. También quiero saludar a Norma Coleman, Raymond Coleman, y a todos los que nos sintonizan, hermano, y quienes posteriormente a esta publicación en vivo lo verán desde la comodidad de sus hogares, de sus trabajos, y compartirlo con amigos, porque la Biblia dice: buscadme mientras puedo ser hallado. Esa palabra se me ha hecho un rema estos días, ha sido algo delicioso en mis oídos, que le busquemos en tanto que Él pueda ser hallado. Yo quiero leer lo siguiente. Estamos leyendo, hermanos de mi corazón, capítulo 2, versículo 8 del libro del Génesis. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Mire que hay diferencia. Delicioso a la vista. Fíjese que hay cosas que solo con verlas generan rechazo. Y Dios, lo que Él creó, dice que lo hizo hermoso a la vista. Tamaño, colores, olor, forma. Mire qué lindo, hermano. Y dice también, hermano precioso, para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mire qué tremendo, ovejas, que el Dios que tenemos, que es todo sapiente, todo conocimiento, perfecto. En Él no hay una sombra de variación, en Él no hay sombras, hermano. Él brilla a luz perpetua. Él no genera sombra, porque Él siempre será claridad y será pureza. Este Dios que tiene esas cualidades, escúcheme, plantó un árbol que tiene mal, hermano. Yo no creo que ninguno de nosotros, si fuéramos militares de carrera activos y nuestra vida girara en torno a las armas y al uso de estas, dejaríamos un arma cargada sin ningún tipo de trabuco ni nada al alcance de niños o de jóvenes en edad rebelde o escolar. No lo haríamos. Sin embargo, vemos que Dios puso en el árbol o en el huerto, que era todo paz, todo santo. Mire, la tierra había estado en tal caos que no se podía vivir en ella.
La tierra está llegando a tal caos ahorita que para los que de veras buscamos un Dios vivo, ya no se va a poder vivir ella, hermano. Siempre, gloria a su santo nombre, tan bueno Dios, hermano. Tené las varas. Y aquí está, ya lo hay. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Si nos pueden enviar cómo nos escuchan, que hoy programamos una forma nueva de sonido y queremos saber qué tal nos escuchan. Estábamos hablando, ovejitas de mi Padre, que el Señor en toda su sabiduría, conocimiento y sapiencia hizo una tierra formidable por decreto de su boca y por el poder de sus manos. Pero desdichadamente, hermano, desde tiempos inmemorables, a quienes Dios ha puesto por lo que Él crea, le ha dado voluntad propia. Esa voluntad propia es la que hasta hoy, una y otra vez, destruye las cosas buenas que Dios le ha dado. Fíjese que yo no puedo ponerle toda la culpa a mi padre Adán. Yo tengo mis propias culpas. Explíqueme, hermano Jairo, con mucho gusto. ¿A cuántos de los que estamos aquí, como los que están ahí y los que nos van a ver, Dios les entregó algo? Les entregó una herencia, una empresa, una vida, una salud. Y fíjese que en nuestra naturaleza destructiva, todos, hermanos, tenemos que reconocer que hemos perdido oportunidades preciosas que nos dio el Señor. Yo hace no muchos días conocí a un señor que lo voy a traer a la iglesia por intermedio de mi hermano Giovanni López, que este hombre se ganó una lotería de Estados Unidos en $20 millones, creo yo, que al final, póngase que usted reciba $12 millones con todos los impuestos que allá cobren,
y después de preguntarle a él, hermano, qué hizo, qué empresas fundó, qué compró, hermano, mire, lo que es del agua, el agua se lo lleva. Porque él menciona que cuando llegaba a un restaurante, cerraba el restaurante para él, y él pagaba. Le estoy hablando de Estados Unidos, ¿verdad? De restaurantes de Las Vegas, hermano, donde bien se gastaba 100,000, 200,000 dólares. Y cuando vino a sentir, hermano, mire, lejos de quedarles un rescoldo de dinero, lo que les quedan son grandes deudas, porque ellos van, dame, ahí te pago, porque creen que nunca se va a terminar la economía, pero la economía se acaba. Entonces, óigame, qué frustración es, porque el que no tuvo y llega a tener es distinto que el que tuvo y todo lo llega a perder, hermano. Eso es una cosa dolorosa para cualquier ser humano pensante, ovejas. Eso es una cosa dura. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque Dios ordenó una tierra todo agradable para los que allí puso Él. Mire pues, los que vivían en el agua, en la tierra y en los aires, era hermosa esa tierra. Sabe que ahora los pájaros tienen que migrar de lugares que se van a volver gélidos, fríos, a costas calientes, y viceversa, regresar, pero eso supone un ejercicio terrible, porque son por lo menos 5,000 kilómetros para encontrar un ambiente diferente, hermanos. Que en su momento ya el ave anciana, vieja, enferma, se muere volando y nadie sabe la tumba de ese pajarito si bien le va. O se queda y se muere de frío, o emigra a lugares deliciosos para el cuerpo. Usted debería preguntarle a Google de repente, ¿cuál es el clima en grados centígrados o Fahrenheit? Si usted entiende más Fahrenheit, pregunte cuál es el clima, cuántos grados Celsius es el clima apropiado para que el hombre, el humano, pueda vivir, independientemente que hay gente que le gusta más el calor que el frío. Preguntemos ahí cuál es la media general en la que el humano logra desempeñarse con mejor vida. Ahora, mire esto, hermano. Si ese Dios que tenemos es bueno, y todos hemos comprobado lo bueno que es nuestro Dios, ¿verdad? Podemos decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Lo último que puso Dios fue a Adán, y lo último que puso después de Adán fue a Eva. Primero preparó Dios el nido que iba a tener su siervo, su hijo, su amigo, su amor, y luego lo colocó ahí. Pero dice la Biblia, oiga, pues que en medio del huerto puso el árbol de la vida. Por omisión entendemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba junto al árbol de la vida. Ahora, noten, ovejas, nada dentro del huerto tenía alambre espigado, cerca electrificada, no habían ángeles. Adán, ahí no, Adán, allá no, hermano. El huerto se lo entregó Dios a Adán, hermano. Yo les quiero preguntar de todo mi corazón, si su papaíto hubiese ya partido al Señor y le hubiese dejado una empresa a ustedes valuada en 100 millones de quetzales funcionando, activa, ¿cuánto tendría usted ahora? ¿Tendría 100 millones para gastar o una empresa sana que mantener con vida y de ahí ir comiendo como un árbol? ¿Ya me entiende? Porque si no, el árbol de la vida, botémoslo, hagámoslo leña, comámonos los frutos, y cuando sintamos, no hay más que hacer. Eso es lo que el humano hace, ovejas. Aunque usted no me diga amén, es así. Y lo más duro, hermanos, que los años no pasan por gusto. ¿O sí pasan por gusto los años? Ah, sí, para venir aquí a la iglesia, el más grande estorbo son los 2 niveles que hay que subir, hermano, que sale uno con la lengua hasta la cintura, y están los hermanos, espérenme, hermano,
que me regrese el espíritu, dice, ¿verdad? De ahí caen en éxtasis, en asías de cansancio, y una vez se duermen, fíjese usted. Pero oiga, oveja de mi Señor, si vemos nosotros el corazón de Dios, Dios pone paz en lo que Él hace. Dios te entregó un hogar en paz. Te entregó a un hogar en el que tuvieras un techo, un alimento, tuvieras paz. Unos padres que te bendijesen, que te amasen, y que luego tú le alzaras el vuelo, dejaras el nido, hermano, y buscaras tu propio camino que Dios ha preparado para ti. Porque escúchame, hermano presente como hermano virtual, Dios tiene un futuro para nosotros. Dios tiene un lugar de descanso, de residencia, de paz. Allá nosotros, si lo volvemos en un lugar de odio, de violencia, de pleito, porque así somos los humanos. Pero oiga, qué terrible, hermano. Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Pero mire lo que dice, a la vista. Pero yo pensé que el deleite estaba en el paladar. Y fíjese que no solo está en el paladar, hermano. Porque yo no creo, ovejas, que usted pueda pasar por un árbol de chile, hermano, y agarre un, qué rico el chile, y se lo come y deme otro. No, hermano, no, cáigame bien y que esté endemoniado, hermano. Chilito se agarra con limoncito, cebolla, así, qué bendición, con su frijolito, su pollo. Tengo ni, puchis, qué gozo, hermano, está babeando, está el Giovanni. Pero usted no conoce un loco que le diga, mire, aquí te traje un tu chile, ¿oíste? Este se llama patada de burro, pero te lo comes aquí. Por burro diría a saber quién, hermano. Pero oiga, hermano, árboles deliciosos a la vista, dice. No, a la vista. Mire, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. O sea que en el ver debería de haber un deleite. ¿Por qué no pintamos la iglesia de negro? Las sillas de todo de negro, hermano. Puchica, ni que estuviera loco uno, hermano. ¿Por qué no sale usted a la calle de negro todos los días? Aunque pues uno de negro dice que se ve uno más delgado, hermano. Pero al final de cuentas la panza se le sale a uno de negro, de amarillo, de blanco, hermano. Y si no es la panza, los cachetes, hermano, que mire pues, ingratos, hermano. Debería de haber una cachetesucción, fíjese, hermano. Pero Dios hizo hermoso todo lo que Él creó, hermano, para que sus hijos entendieran cómo es el carácter de su padre. Pero nosotros los humanos confundimos la bondad con ser torpe. No sé si me entiende. Que Dios, siendo bueno, nosotros le tomamos a Él por un Dios que permite que hagamos todo lo que a nosotros nos venga en gana hacer, incluyendo lo malo. Porque dentro de las cosas que Dios le dijo a Adán es: no comas de ese árbol, Adán. Eva, vengan, este árbol, de ese no coman. O sea, lo que Dios le pidió a sus santos hijos fue obediencia. ¿Qué indica eso, hermano? ¿Qué indica? Que Adán tenía en su corazón obediencia, pero también tenía la posibilidad de desobedecer. Dios no le puso desobediencia a Adán, porque entonces el Dios que tenemos es un Dios que nos manda a morir. Él permite la posibilidad en nosotros. Ya está plantado en nuestro huerto siempre la posibilidad de la ciencia del bien con lo malo. Esa es una mezcla, y Dios abomina las mezclas. El Señor dijo: no echarás en un mismo surco dos raíces distintas, no pondrás a arar a la vaca y al buey juntos. Pero ahí había un árbol que era una mezcla, bueno y malo. Eso no se puede, hermano, eso es mentira. Pero así somos los humanos. El que te acaba de hacer un gran bien y después te anda maltratando, hermano, y tú dices: pero no puede ser, si no, así soy yo, dice.
Entonces note, Dios le dio al hombre algo para que él criara en paz su vida. Ahí estuviera Adán. Y ahí estuviéramos nosotros todavía, hermano, alabando a Dios en paz, en reposo, sin hastío, hermano, sin vergüenza, sin miedo, sin aflicciones, sin prisas, hermano. Ahí estuviéramos gozando de la gloria, de la Shekinah de Dios. Pero no, hermano, Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu frente, de tu trabajo, comerás tu pan. A trabajar. Ahí sale el humano a las 5 de la mañana a sus trabajos, hermano. Yo conozco una hermana que a las 3 dice que sale de la mañana de su casa, y creo que entra a las 7, llega al parqueo de su trabajo a dormir, y de ahí a trabajar, de ahí a su casa. Hermano, como el hombre a veces conoce más a sus compañeros de trabajo que a sus hermanos, sus hijos, su esposa, sus suegras, sus no sé qué, porque consume los horarios de trabajo al hombre. Y eso no fue el plan de Dios original. Pero le dijo: y también la tierra te producirá cardos y espinos. Eso ya no era el huerto. Ahora Dios le estaba dando un manual a Adán, su siervo, su hijo, su amor, para que él, incluso en su desobediencia, conociera que Dios permanece fiel a pesar de la infidelidad de nosotros los humanos, hermano. Y entonces ahora vio Adán que la tierra ya no le respondía ni a su buen trabajo ni a la certera lluvia. Ya habían otros elementos. Ahora habían plagas, enemigos que roban la siembra. Alabe a Jehová y disimule. Él echando la semilla y atrás los pájaros ingratos sacando la semilla, hermano. Él echando la semilla y la gallina ciega comiendo la semilla, hermano. Entonces note cómo el fruto de su trabajo no rendía al 100%. Si lo logra ver, él funcionaba al 100%, pero ahora ya no era cuestión solo de él. Ahora también significaba los elementos, porque al Adán comer del árbol de la vida, la raíz del árbol tuvo que haber pasado información en el subsuelo a todo lo verde, hermano, que ahora iba a pasar a estar caído, al extremo de que árbol contra árbol peleen unos contra otros. Sí sabe eso, ¿verdad? Lo hemos hablado cantidades de veces, como un árbol mata a otro para subsistir él tras la muerte del otro. Por eso es que hasta dentro de lo verde hizo el Señor que se presentaran ofrendas. En el santo templo de Dios, Dios ordenó que hubiera, por ejemplo, sándalo, canela, hubiera mirra, incienso, que son vegetales, árboles, para que por medio de ellos pagar, hermano, qué sé yo, la ortiga, el chichicaste, todas esa serie de maldades dentro de lo verde, que ahora ya no podemos llamarle como mal, porque la Biblia dice que, hablándole Dios a Pedro: no llames inmundo lo que yo he santificado. Ahora todo, hermano, el Cristo de la gloria lo compró con su bendita sangre, hermano. Él, en medio de un mundo en caos, nos da paz, nos da confianza certera, salud y también reposo, ovejas. Pero dice la escritura, hermano, de mi corazón, que salía del huerto un río del Edén. ¿Cómo no iba a salir limpio del huerto a los demás, si dentro del huerto todo estaba limpio, hermano? Fíjese que ahora ya se recomienda, para los que cuidan mucho su dieta, que pescado se coma solo una vez a la semana, porque hemos vertido tantos químicos al mar que el pescado retiene un metal pesado que se llama mercurio. Entonces ahora ya está en la anatomía del pescado, que eso él no lo desecha, sino lo retiene. Y al humano y a cualquier animal le hace daño el mercurio. Entonces dicen que ya no es bueno todos los días comer carne de pescado. Entonces
pregunto yo en mi corazón, hermano, ¿cuánto más faltará de decadencia, de desorden, de maldad en el humano, ovejas? Miren, yo quiero testificarles lo siguiente en el nombre del Señor. No perdamos de vista que el Dios que tenemos es un Dios que se regocija en lo justo, en la paz, en la santidad, en el equilibrio. Dice que Él ama la verdad en oculto. Dice, clama a mí, o sea, le gusta que le clamen. Que Él busca adoradores en verdad, o sea, que Él le gusta que lo adoren. Cantaré salmos a tu nombre, oh Altísimo, decía el rey David. Le gustan los salmos, hermano. Visitaré al pobre, al ciego, a la viuda, al huérfano, al extranjero. Dios nos indica cómo es Él y que quiere que seamos como lo fue el más grande de los grandes, Jesús de Nazaret. Él no le hizo mal a nadie, hermano. Él caminó 33 años y medio en la unción del Espíritu Santo de su Padre, haciendo buenas obras. Hermano, no se sentó en silla de escarnecedores, ni anduvo en consejo de malos, sino su delicia estaba en la ley de Jehová, y en ella meditaba de día, y en ella meditaba de noche. Oveja que me oyes, tú tienes que desde abrir tus ojos, levantar tus manos y decir, Señor, amanecí un día más, porque tú eres bueno, Padre. Levanto mis manos para agradecer que mis ojos ven, que puedo valerme por mí mismo, desde que los abres hasta que los vuelves a cerrar, papaito. Este fue un día bello, lleno de ti, de tu gracia, de tu cariño, de tu amor, aunque la tierra produzca cardos y espinas, hermano. Que la espina la produzca la tierra, no tú, hermano. Cuánta gente hay que en la boca lo que anda son puños de espinas, hermano. Alabe a Jehová y diga, yo renuncio, hermano. Que no se puede hablar con ellos, hermano, porque la espina, hermano. Tan rico que es el pescado, va. Pero hay un pescado que se llama sirica. Ese es rico, hermano, porque tiene unas espinitas que primero me amargo yo, hermano, de que en lo que me termino el pescado se me terminó el hambre a mi hermano. Y de ahí todavía le queda una espinita a uno y... No, hermano, mire, la espina no deja que uno disfrute las cosas al 100%. No lo impide que uno la disfrute, pero impide que se disfrute al 100%. Por eso yo quiero testificarles que las rosas antiguas tenían mucha espina, hermano. En las modificaciones que pidieron los gringos es que ya no tuvieran espina. Las nuevas rosas ya casi no tienen espina, y que la rosa tiene que ser recta. Por eso casi todas dan una sola rosa por rama. Antes era un ramo que tiraba el árbol de por sí. Y otra cosa es el polen. A mucha gente el polen le causa alergias que las manda al hospital, si usted no sabía. Se les cierra, hermano, las áreas respiratorias entonces le quitaron el polen a las rosas. Entonces, ¿cómo va a mantenerse la especie? ¿Cómo las va a polinizar el hermoso pueblo del Señor llamada las ovejas obreras, hermano? Mire cómo el humano ha ido modificando el ambiente para bien suyo, pero olvida que el ambiente también debe de prepararse para agradar al Espíritu Santo de Dios. Yo no podría, hermano, de veras, habiendo espacios, predicar desde una barra show, hermano. Yo no podría. ¿De veras? ¿O sí creen ustedes que a Dios le agradaría eso? Miren, Él habita donde haya un corazón puro, porque también usted puede tener la iglesia más pulcra y a Dios no le agrada porque se hizo con pisto del narco, con gente que mató. A eso no le agrada a Dios. Pero estoy hablando con gente madura, equilibrada, que sabe lo que estoy hablando. Yo no puedo ir miren, me presta el cementerio para hacer mis cultos ahí durante 10 años, no, hermano. Si Dios es un Dios con sentimientos, es un Dios que se goza en lo bueno, que Él se agrada de nuestros hechos. El Dios que tenemos es un Dios moral, hermano. Y entonces Dios le preparó a su siervo
un lugar de gozo, de reposo por toda la inmortalidad de su vida. Y Adán escogió caer de ahí. Ahora yo quiero decirles algo, porque 4000 años después aparece en la tierra de nuevo el árbol de la vida, solo que hecha hombre. Ese hombre, la Biblia dice que fue alimentado, óigame pues, le alimentarás con mantequilla y miel. Eso le dijo el arcángel a María, ¿o no le dijo eso el arcángel a María? Lo alimentarás con mantequilla y miel, y no pasará sobre su cabeza navaja, no se cortará su cabellera, porque nazareo será para el Señor. Hemos hablado, hermano, que hay ovejas que mantienen la misma cabellera desde el día que nacieron hasta que son llamados a la presencia del Señor. ¿Cómo así, hermano? O sea, que no se quedaron pelones. No me refiero a eso, hermano. Le voy a dar el testimonio de mis padres. Ellos se convirtieron a Cristo en una iglesia de la Avenida Bolívar, que tiene una cruz arriba que dice Jesús salva, la iglesia Nazaret. Estando en construcción esa iglesia, ahí nací yo, hermano. Ahí mis primeros 1 o 2 años fueron dentro de esa iglesia. Fíjese que cuando empezaron a construir la iglesia, pues ya existían los ladrillos, ¿va, hermano? Entonces el pastor local dijo: ¿quién de la congregación quisiera venirse para cuidar lo que tenemos, lo que cuesta? La iglesia les va a mantener, les va a pagar. Y entonces mi padre vio a mi mamá y ambos se pusieron de acuerdo de dejar la comodidad de su casa por venir a cuidar la iglesia del Señor, en tanto que ésta ya tenía muros y podía cuidarse por sí misma. Y una vez concluido su trabajo, volvieron a su casa mis padres. Pero en esa construcción mi madre estaba embarazada. O sea que cuando ella fue dada de alta del hospital, el hermano Jairo fue llevado a la iglesia, hermano. Mire, para mí eso es un alto honor, hermano, que cuando paso frente a esa iglesia, llevo años queriendo ingresar uno de estos días, porque es una iglesia centroamericana donde el fuego del Espíritu Santo no se mueve como entre nosotros, hermano. Que Dios en su gracia nos da lenguas, visiones, poder, alabanzas, doctrina, hermano. Pero es una iglesia donde engrandecen el nombre de Jesús de Nazaret. Y oiga, hermano precioso, como nosotros los hombres vimos que Jesús apareció entre los hombres y dijo: yo soy la vida. O sea que Él estaba manifestando a todo Israel que Él es el árbol que aparece en el capítulo 2 y versículo 9 del libro del Génesis. Y plantó en medio del huerto el árbol, un árbol, uno. No hay dos, hermanos. No hay dos salvadores. Jesús dijo que al Padre se llega solo por Él. ¿O no dijo Él así? Al Padre no se llega por buenas obras. Al Padre no se llega por José, por Pablo, por María, por Juan. Al Padre se llega únicamente por Jesús de Nazaret. Él es la vida, hermano. Él es el resplandor de la gloria de Jehová, el unigénito Hijo de Dios, el que puso las tierras, los planetas, y se sostienen por su palabra. Aleluya. Y mira, hermano, aparece Jesús, que era tocable. Lo tocaba desde el más santo hasta el hipócrita y el falso y el que se burlaba, como muchos durante todas las generaciones se han burlado del evangelio de Dios. Yo fui un burlador cuando yo no conocía al Señor, porque pese a haber nacido en el evangelio, yo debía de tener una experiencia personal con el Señor. Y cuando llegaban a la escuela en los 4 años que yo anduve chuki, hermano, en el mundial, y llegaban a predicar, yo me burlaba, fíjese, hermano, pero había algo, ¿verdad? Porque la Biblia dice: instruye al niño en su carrera,
y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella, hermano, porque cada palabra que me enseñaron en la escuela bíblica dominical se fue quedando como un aspecto formativo, como un muro de contención, hermano, como un pilar en el que se sostiene toda la estructura, hermano, de mi corazón. Y lloraba yo bajo la presencia de Dios, de aquellos que daban tiempo, que se dejaban usar por Dios, como hay mucha gente hoy en día que busca todavía los hospitales, las cárceles, orfanatorios, asilos, para ir a hacer la obra de Dios, que se suben sin ningún reparo ni vergüenza a predicar de un Cristo de la gloria a los buses, a decir que sí hay una esperanza, que esa esperanza se encuentra en la persona de Jesucristo, que Él puede romper toda depresión, que Él puede romper toda obra de hechiceros, todo entierro, todo demonio de muerte, todo espíritu de ceguera. Hay poder en el nombre de Jesús. Un Jesús que era alcanzable, como alcanzable era el árbol de la vida. Pero junto con Jesús andaba un árbol de la ciencia del bien y la ciencia del mal. ¿Cómo se llamaba? Correcto, se llamaba Judas el Iscariote, hermano, que hizo obras buenas o no hizo obras buenas. No están escritas en la palabra, pero entendemos que hizo obras buenas, pero también hizo obras malas, ¿o no? ¿Como cuál? Se robaban las varas. ¿Qué más? De lo que está escrito. Él entregó al maestro, él lo traicionó por el pago de 30 monedas de plata, hermano. ¿Cómo va a ser que tú traiciones lo que amas por unos chelines, hermano? Hermano de mi corazón, a la par de Jesús estaba también el árbol de la ciencia del mal. Que los que le preguntaban a Judas, vos, ¿y cómo es el maestro? Ah, no, vos tenés cuidado que el don es bravo, man. Allá en el templo, chicoteó a toda la mara, fíjate vos. Y hoy hay uno que le sacó sangre. Mire, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjate que nos pone a orar y a veces no comemos. Pero si también uno por andar trabajando no come, o por andar de bravo, o por no querer trabajar de vago, hermano. Pero oiga, a la par del árbol de la vida, siempre iba a haber un árbol del mal, y eso lo hemos vivido nosotros. Desde nuestros primeros años en la escuela, en el kinder, en el párvulos, en los colegios. Hay un niñito, hermano, que él ya va enseñado por su mamá, cruela, hermano, a pegarle a otros, a quitarle las cosas. Ay, Dios, hermano, qué delicado va. Por eso debemos de mantener una buena comunicación con los chiquitos, para que él te diga todo, y también con la maestra. Cuando Jairito comenzó la escuela, hermano, yo lo primero que hice fue ir a hablar con la dueña del colegio, que a su vez era la directora del mismo. Y le dije, profesora, yo fui un niño insoportable, y el primer día de clases al hermano Jairo lo mandaban a la dirección por Chucky, hermano. Hasta que Jesucristo me liberó de un demonio de rechazo que tenía, porque mi madre se embarazó de mí de 43 años. Ya yo no estaba en la lista, yo fui el que estorbó la fiesta. Mire, le empecé a dar testimonio a la maestra ahí. Pero eso me valía para que me golpearan, para golpear, para hacer, llamando yo, hermano, a sentirme incómodo en una tierra que Dios había formado para que me sirviera. Ahora me era de reducto, y entonces le dije, si mi hijo le llega a causar tal daño, porque él es inquieto, tiene mucha energía, ¿qué me pasaba a mí? Que en los primeros 15 minutos de clase, que duraba una hora, el cambio de periodo, yo me aprendía lo que el maestro iba a decir, y los otros 40 minutos eran de pasar fregando, porque ya me aburría yo, que también hay maestros, hermano, que a la gran puchica, lo azurumbaban a uno, hermano.
Póngase a leerme, pintándose las uñas. Y repítalo otra vez. Pues chica, se aburría uno, hermano, no hacía así la actividad tuanis, ¿verdad? Hasta que por el aire llegaba un misil que se llamaba, ¿cómo se llama esa onda? Se las tiraron a ustedes también, va. Empezaba uno a leer, sí, es cierto. Entonces, se ríe porque bien sabe, ¿va? Ponga la mano así, le decían a uno, ¿se acuerdan, no? Y mire, hermano, como yo me metí a un cuaderno cuando le daban, porque le daban a uno. ¡Ay! Decía uno y casaca porque le daba el cuaderno, fíjese. Pero hoy jalada estuviera, el bote estaría lleno de maestras, directoras, auxiliares, hermano. Pero lo mantenían a uno, mire, chilero, hermano. Y cuando uno miraba en la calle a sus maestros, ya no eran maestros de uno, con un alto homenaje a sus años que vivieron. Yo lo testifico, hermano. Hubo una maestra que me marcó la vida, la profesora, la señora Irma, por si alguno la ubica por ahí. Cuando estudié en la Escuela Nacional Mixta Mateo Flores, que en teoría ahora debería llamarse Doroteo Guamuch, ¿verdad? Porque le cambiaron el nombre al estadio, porque usted ya sabe. Y alguna vez que yo andaba visitando a mi cliente para cobrarle un dinero de una mercancía que yo le vendí, cuando estaba 100% no secular, de pronto vi a la maestra, hermano. Aquella maestra que se quedaba conmigo después de clase para decirme: Jairito, ¿qué te pasa? Tú sos muy inteligente, pero sos muy violento, contame. Y se fue ganando mi cariño, mi corazón. Ella me promovió en lo que eran los puppets, ¿cómo se llaman estos muchachos? No, en español, ¿cómo se llama? Títeres. Que ya ella me abrió una compañía, una empresa, que ya salí de la escuela y ella me consiguió piñatas donde yo llevaba mi grupito en patojitos y nuestros títeres, hermano, y era una alegría. Yo iba a adentrarle a los pasteles, hermano. Me quiso mucho ella. Y fíjese, hermano, que cuando yo la veo, que era la señora Irma, ya retirada de la docencia, hermano, y estaba comprando y le compraba y deme esto y lo otro. Entonces le dije: mira, fíjate que esa profesora, ella, parte de las canas que le ves de este lado, yo se las saqué, le dije yo. ¿Cuánto va comprando? Ahorita va como 2.7, siempre se lleva como 3,000 meses. Va, yo se lo voy a pagar, me lo descontás de lo que vos me debes a mí. Tanto la querés, espérátele. Y entonces, ya que le pasaron la nota, hermano, de cobro, le dijo: profesora Irma, le dijo el dueño, que nunca atendía a nadie. ¿Cómo sabe que soy profesora? Va? Ya no debe nada, le voy a pagar. Ay, no, le dijo, ¿cómo va a ser? ¿Quién pagó? El jovencito bien portado que está allá, mire, le dijo. Y se volteó, ya no me conocía, porque uno cambia, va, hermano. Si de pequeño era canchito y de ojos claros, hombre, yo no sé qué me pasó a mí, hombre, la gran puchis, hombre. Y entonces le dijo: él es Jairo Úbeda. Ay, Dios, hermano. Se puso a llorar la profesora. Y me dijo: Jairito, yo habían noches que sinceramente pensaba en que te iban a matarme, porque eras muy intenso. Fíjese que a la par de la escuela encontraron un reducto del PGT, del Ejército Guatemalteco de los Trabajadores, y fue una matazón, hermano. Pero como ahí, como aquella cosa para el cáncer, ¿cómo se llama? Lo que le ponen para matar el cáncer, la quimioterapia. Eso mata bueno y mata lo malo también, ¿verdad? Ahí rociaban, hermano, y tronaban las ventanas los chorros de tiros. Y el director, que un día me pegó tal pateada, hermano, que yo era majuncha, hermano, yo era duro, hermano, pero era niño, va. Hasta me oriné, hermano, de la golpiza que me dio. Y yo le dije: mire, pues,
Profesor Julio, ¿puedo decir el apellido? No. Yo ahorita soy chiquito y no me puedo defender, pero yo lo voy a buscarle, porque esto que usted hizo no se hace así. Oiga pues, hermano, cuando tronó la pólvora, ¿a quién cree usted de todas las clases que hay ahí, que serían unas 40, 50, multiplicadas por 30 niños, 40, 50, ¿a quién cree que llamó? A Jairo. Porque sabía que Jairito, aparte de todo, era buen líder, era valiente o algo chiflado, hermano, saber. Y llegó a la clase agachado, hermano, Jairito, agarre a todos estos, a todos, y se los lleva, póngalos a resguardo, me dijo. Y se fue él, hermano, saber si a esconderse, hermano. Pero fíjese que en las clases de abajo, no digo habíamos, pero alguien abrió un boquete y por ahí se podía salir uno del colegio, iba a comprar otras guajes o se iba de capiuza, y de ahí volvíamos a poner los blogs, ¿vea? Entonces yo empecé a llamarlos a todos, los puse en fila india, a todos los chiquitos. Era una gritazón, hermano. No, si ahí habían lo que antes se llamaba bastón chino. El verdadero nombre es RPG, que es una bomba autopropulsada por medio de un tiro, con el Galil, el cuerno de chivo, el AK-47 o el FAL, que era el arma que usaban los rusos. Eso era un desastre, temblaba todo. Ahí sí tronó la pólvora. Y entonces yo empecé a sacar a mis compañeritas y a mis compañeros, hermano, y me los llevé pues para abajo y los puse en orden. Quité los bloques, no todos sabían que estaban ahí, y saqué bien como unos, no sé, como unos 400 compañeritos míos y compañeritas que estaban en el aula, en la planta superior. Los saqué y me los llevé, hermano, ay Dios. Y al guerrillero, el dueño de la casa, fíjese que él nos regalaba trofeos, nos llevaba de todo, y a mí muy en especial me daba libros, me regalaba, que ahora sé yo que era comunismo, era socialismo. Él murió en ese buzón del ejército, en ese reducto. Ahora, escúchenme, ovejas, escúchenme por favor. Y entonces le dije, profesora, le dije, si él le va a causar tanto estorbo que usted no lo puede sobrellevar, no vaya a hacer lo que me hicieron a mí, que con tal de calmarme, me calman a puro sopapo, le dije. Y se puso a llorar la maestra, fíjese, hermano, lo tengo presente. Y me dijo, nadie me había hablado así. Sí, mamá, le dije, es que yo sí sufrí, le dije, e hice sufrir. Mire, me dijo, aunque él se portara así, yo voy a tener un especial amor y atención para él, óyeme. Pero, ¿por qué le testifico eso, hermano? Porque sí hay que llegar a hablar con la maestra, el profesor. No porque te llamaron, no por una queja. Testifícale que tienes un hijo del cual un día vas a entregar cuentas si tú quieres ayudarlo. Si él ya trabaja, pues un día ve a traerlo sin que él lo sepa. Ve a traerlo, llévalo a comer y dile, mira, te has vuelto un hombre de bien. Tus manos sirven para lo bueno. Jehová escuchó mi clamor, mi oración, y te ha vuelto una mujer, un hombre de bien, para testimonio de su nombre, alabanzas a su nombre. Y ahí estaba el árbol de la vida, hermano. Y estaba el árbol del mal. Y el humano prefirió escuchar y comer del fruto del mal. ¿Sabe cuál es el fruto que más había dado en esa época el mal? Amargura, resentimiento social, igual que ahora, por causa de las autoridades, tanto naturales como religiosas. Porque Israel estaba gobernado, sojuzgado por Roma, pero estaba sojuzgado y poseído por Anás, Caifás, por los saduceos, hermano,
por todos endemoniados, hermano, que solo le quitaban su dinero, los bienes a la gente y no oraban por ellos. No se encargaron de la perniquebrada, no se encargaron de la tuerta del ciego, hermano. El Señor Dios del cielo, cuando apareció, Él decía: yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Alabanzas a Él. Cuando Él apareció en la tierra, no dejó un solo enfermo, hermano. La Biblia dice: y llegando a una ciudad, sacaron a los enfermos y los sanó a todos, hermano. ¡Ah, qué belleza, hermano! Alábelo, dele gracias, alábelo. Dígale: Señor, sáname a mí, sáname a mí, dígalo. Extiende tu mano, Señor. Era tal el resentimiento como ahora en un país que se llama Tangamandapio, hermano, que se robaron 30,000 millones de... ¿Qué le pasa? Iba a decir yo. De la moneda de ese país, por temas de la pandemia. Se le olvidó a la gente. De ahí pidió una ampliación de 11,000 millones más para enfrentar la pandemia. Ahorita se acaban de vencer en ese país como 6 millones de vacunas. Multiplique usted $116 por cada vial, cada dosis. Hermano, y el resentimiento empezó a crecer en virtud de que la violencia para arriba, la pobreza para arriba, la descomposición. Hermano, entonces se cansa la gente y por algo, por algún lugar, brota el odio, el rechazo. Y desdichadamente a veces brota a donde menos debería de brotar. Explíqueme, hermano, con mucho gusto. Moisés, tras 40 años de llevar al pueblo del Señor, ya para llegar a la frontera, lo enojaron tanto a Moisés. El pueblo de Dios, alabe a Jehová, y el que tenga oídos para oír, oiga. Que enojando a Moisés, pero ya él tenía años de ir viendo, hermano, cómo lo humillaban, cómo se peleaban con Dios sin causa, porque a Dios le cobraban en Moisés, la imagen de Dios, lo que Faraón les había hecho a ellos. ¿Sí me entiende lo que le digo? Explíqueme más claro, hermano Jairo, con mucho gusto. Cuando a la iglesia vienen personas que traen daños con su autoridad, que era o es su padre, yo sé que va a tener problemas conmigo, porque yo soy la señal de autoridad de Dios en esta casa como hombre. Pero si este o ella que vienen, los problemas los tuvo con su mamá y su mamá la echó, la insultaba, los problemas se los va a cobrar a Marian tarde que temprano. Así somos los humanos. Y entonces Israel, ovejas, en lugar de haber comido del árbol, del fruto, del bien, de la vida, del gozo, lo que hicieron fue comer del fruto del resentimiento, del odio que les causó Roma, que les causaron los fariseos, los saduceos. Sí, hermano, pero eso era por su mal comportamiento, porque cada vez que Israel cayó cautivo, porque era infame, se robaba de parte de Dios las ofrendas que eran de él, dejó de hacer humildades, dejó de ser sencillo, hermano, y empezó a agarrar de ídolos, empezó a copiar lo que el mundo hacía, y entonces Dios los entregaba al vituperio para que, volviendo en sí, recobraran el sentido espiritual común, hermano. Ahora oiga, fue tal el extremo que pusieron al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal juntos, en la figura de Barrabás. La Biblia dice que Barrabás era un homicida consumado, dice. O sea, la gente sabía que el tipo era un sicario, pero Barrabás pertenecía a un grupo que se llamaban los celotes, que ellos peleaban por la liberación de Israel desde la insurgencia. Entonces Barrabás le caía muy bien a algunos porque era un guerrillero, pues,
que quería derrocar al César, hermano. Entonces tenía bien y tenía mal, ¿sí o no? Pero hermano, si hay un árbol que tiene bien y mal y hay otro que solo es bueno, ¿por qué me voy a arriesgar yo a comer del que me da lo bueno, pero me pasa lo malo? ¿Cómo? Y entonces un hombre les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? Al que nunca les ha hecho nada, al que siempre ha hecho bondades, al que sanó sus enfermos, al que le devolvió la vista al ciego, al que por primera vez poniéndole las manos escuchó los sonidos del viento, de las aves, hermano, del que caminó sobre el agua, del que multiplicó el pan, del que el que tenía la mano seca se la sanó, del que sacó a Lázaro de la tumba. Hermano, la relación era sencilla. A Jesús, pues no, dijeron: a Barrabás queremos. Hasta el mismo hombre, hijo del diablo, ahí se quedó estupefacto, hermano, de ver cómo los hombres podemos tener tal grado de maldad, hermano. ¿Y qué hago con él? Libéralo. ¿Y con este qué hago? Crucifícale. Tomando, hermano, una olla de plata, se lavó sus manos y él dijo: yo soy libre de la sangre de este justo, dijo. Otra vez el humano, con o sin pecado, escogiendo lo que le va a hacer daño. Joven que me oyes y estás buscando pareja, oye lo que tus padres te dicen, presta atención. Por algo ellos te dicen sí o te dicen no. Tal vez te están evitando, hermano, que tú comas y se perpetúe en ti el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mejor, con toda humildad, come del árbol de la vida. Lo que ocurre es que el árbol de la ciencia del bien y del mal, a la vista del hombre, era mucho más atractivo que el árbol de la vida, porque dice la Biblia, le veremos, hablando de Jesús, más sin atractivo, como raíz de tierra seca, en cuyo aspecto no hay parecer, no hay hermosura. Por eso es que se avergonzaron los judíos. No era de la universidad, y a los 12 años ya los dejaba sin saber responder, hermano. Pero era hijo de la María y del Joseba. ¿Sabe qué dicen los rabinos de Israel hasta el día de hoy? Que Jesús era hijo de adulterio y de fornicación. Ellos lo dicen. Ellos, al día de hoy, no han aprendido nada, hermano. Porque que José mintió, porque él se había agarrado a María, la embarazó y dijeron que fue el espíritu. Mire qué blasfemos, hermano. O sea que ni 2000 años de pasar todos los Césares, de que Tito le quemara las ciudades. ¿Sabe qué hacían con los judíos? Perdóneme, hermano, pero había un diablo de hombre que se llamó Nerón, uno de los Césares. Sembraba por el recto, por el ano de los judíos, los sembraba en el jardín y les prendía fuego para iluminar el jardín de su palacio todas las noches. Y eso está en la historia. Si a usted se le olvidó su problema, a mí no se me olvida, porque eran hermanos nuestros, sí, pero que dijeron: caiga la sangre de este santo sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y no se paró la historia ahí. Por donde anduvieron los judíos, no los querían, los perseguían, los quemaban, los estiraban, los aserraban. Sí, pero estaban cosechando de haber comido del árbol del mal, cuando les habían enviado al más hermoso de los hijos de los hombres, al que todo lo puede, al que dijo: confía, yo haré. ¿Dónde está Lázaro? Lázaro, ven fuera. A la cárcel van a encontrar muchos hijos, el papá que menospreciaron en su casa. Al trabajo van a conocer una jefa endemoniada que humilla a la nena que usted tanto cuidó
y se burlaba de usted. Yo tuve el agrado de ir a la graduación de un hombre muy importante que salía en la televisión todos los días, varias veces, en algún gobierno de los que hemos tenido. Se graduó de abogado y de notario, hermano. Ah, qué lindo el hombre. Y de entre todos me llamó la atención, fíjese. Yo me senté hasta atrás y cerca de mí hasta atrás, a la orilla, estaba una señora indígena de nuestro país, una hermana nuestra, con su traje indígena, lindo, porque es caro, hermano. Que Gucci, ni que Prada, ni piel carnal, nada, hermano. Un vestido de esos, ay Dios, nana, hoy vale como 15,000 quetzales. Mire, mientras leían los nombres, cuando leyeron el nombre de su nene con los apellidos regionales, la señora se lavaba sus ojitos, hermano. Saber cuántas lavadas de ropa ajena, planchadas, le costó sacar adelante al licenciado en una universidad privada de nuestro país. Y cuando pasó el licenciado se reía con todos, fíjese. Cuando pasó con su mamá, hasta así hizo, mire. Y yo vi a su viejita, hermano, que bajó su cabecita llorando, fíjese. Y como usted sabe que su hermano Jairo es chute, hermano, esa me las paga, dije yo, hermano. Yo que sé quién era el Lick, hermano. Entonces, una foto, todos van a tomarse fotos. Y yo llegué, Lick, una foto, véngase a saber, ni sabía quién era yo, va. Nos tomaron la foto ahí, así que Lick, si usted me está viendo, ahí quedó la foto. Le dije, qué desgraciado es mi hermano. Usted pasó a la par de su mamá y le quitó la vista porque le da vergüenza. Y se le olvidó que alguien le lavó su ropa, licenciado. Alguien lo llevó a la escuela, lo peinó, lo cuidó el día en que usted estuvo mal. Y el hombre, hermano, no hallaba dónde meterla. Y quiere que le digan, allá está su mamadita, mire, sola está hasta allá con sus hermanos, sus familiares. Y usted con esta partida de hipócrita le dije que el día que tenga necesidad de otro lo dejan a usted. Le dije, ¿qué daría yo por tener viva a mi vieja? Le dije, o a mi papá, que yo todavía les di el honor, el gusto que me vieran togado, hermano. Y el hombre me bajó su cara y me dijo, tiene razón, perdón. Y se fue a buscar a su mamá por allá. Porque los humanos somos dados a buscar el mal. Eso está en nosotros, hermano, aunque usted no me diga amén. Porque la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado, de lo que no servía, sacó Jehová su iglesia para honrarla, levantarla, glorificar su santo nombre, aleluya, y humillar así los que diciendo ser algo no son nada. El único que es alguien es Él es eterno, en Él no hay sombra de variación, Él es la piedra de esquina que desecharon los que edificaban. Acompáñeme al capítulo 21 de Apocalipsis, por favor. Yo he terminado. La Biblia dice, al final de los tiempos, en el capítulo 22, 2 de Apocalipsis, se lo repito, al final de la historia de los humanos, donde pasaron grandes hombres, tremendos tetrarcas, reyes, presidentes, primer ministros, todo, hermano, al final, ¿qué queda al final de esto? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Mire lo que quedó al final. Y en medio de la calle, otra vez en medio, a uno y al otro lado del río,
estaba el árbol de la vida. Aleluya, hermano. Hermano, el Señor dijo, díganle al justo que le irá bien. Díganle que aún en su vejez dará frutos. Así dice la Biblia. Yo no sé cuál es tu nombre, ni tu estatus, ni tu progresión académica. No lo sé, hermano. No sé si estás ya en el declive de tu vida o en el clímax de este. No lo sé. Pero te voy a decir algo. Al final, siempre Jehová Dios, Él va a quedar de pie. Y sus enemigos, hermano, quedarán tirados delante de Él. Mi consejo es, vuélvete a Jehová. Que tus caminos sean dirigidos por Él. Honra, padre y madre. Honra, haz el bien. Apártate del mal. Hermano, escuche cómo Dios nos quiso enseñar a nosotros. Después me mostró, dice, ya terminando el apóstol Juan, lo que había quedado. Dios se llevó el huerto y se llevó el arbolito de la vida. Usted ahí ya no es el árbol de la ciencia del bien y del mal, o si lo mira, ya no está, hermano. Mire, ¿verdad que va a llegar el tiempo en que vamos a descansar de todos nuestros trabajos? ¿Sí o no? Se los testifico de nuevo. No me pasó con mi papá, pero sí con mi mamá. Cuando mi mami fue llamada a la presencia del Señor y yo miraba su caja ahí, hermano, yo sentía un descanso. Fíjese que mi mami había descansado ya, hermano, de aquellas dolomas, hermano, que había que buscar esto, aquello, los medicamentos. No, hermano, ella tenía una carita de paz, hermano, con sus mejores ajuares. ¿Cómo no iba a estar yo agradecido con Dios? Así le pasó a mi padre, así le pasó a mi pastor también, que descansaron de sus obras. Raymond, the day is coming that we will rest of our all works we have. He's open to you, really, I'm talking really, a beautiful door just for you, and that's company. Be smart, please. Hermano, Dios en su fineza, ahí va, Dios te ha dado descanso, hermano. Silvita, Dios te ha dado descanso, mamá. Gloria a Dios. Al final, María, es el árbol de la vida. Aleluya.
no le has podido dar a tus hijos lo que en tu mente tú querías darle porque tú creías que era lo mejor. Tal vez para ti lo mejor era darles 1 millón, 2 millones, casas, que así se tiene, qué bueno, hermano. Pero lo mejor se los diste, que es lo que queda al final, porque los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, ni una tilde, ni una jota, todo se va a cumplir. Alabanzas al que es fiel, aleluya. Me mostró después un río limpio. Se va a terminar esos daños, contaminaciones, pecados, todo se va a terminar. Y en medio de la calle pude ver el árbol de la vida, aleluya, hermano. Ya no lo van a escupir, ya no le van a arrancar sus barbas, ni burlarse como se burlaron de él, ni desnudarlo, ya no. Porque él está en su trono, hermano, con su cetro, y con él va a estar su iglesia. Una iglesia, hermano, que poco a poco fue dando la talla, se caía, se levantaba, rodaba, pero ahí viene, ahí va la mano de Dios, y él ha dicho que nos ha visto sentados en lugares celestiales. Bendito sea el nombre de él. Cierre sus ojos, cierre sus ojitos y reciba de Dios. Reciba de Dios, hermano. ¿Dónde andaríamos, María? ¿Dónde estuviéramos si este Cristo no hubiera puesto su manita? Derrama tus lágrimas, hermano. Derrama tus lágrimas, doblégate, quebranta tu corazón, orfe, meri, mari, decima, ojalá y salaba santa. Qué alabanza más preciosa, hermano. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, hermano. Recibí Magda, recibí Marci, recibí Patricia, recibí mamá, recibí la nena que viene con Orfe, recibí nena. Todo lo que los ojos miran se va a acabar, hermano, pero Él nunca se va a acabar, Él es eterno. Él es reconocido entre 10,000 alabanzas a su nombre. Él es el más hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres. Reciba de Dios, hermano. Reciba de Dios. Mi Padre mío. Yo soy su hijo. Obra, Señor. Recibe nuestra adoración. Tú buscas adoradores. Tú buscas adoradores.
Ay, sí, amansoba. Padre, por tu nombre, Señor, extendemos por la fe la mano, Padre, para tocar el borde de tu manto de bendición, Señor, para suplicar tu bondad, tu misericordia, Padre. Ayuda, fortalece, Señor. El que manda eres tú, dígaselo. Abra su boquita y diga: Señor, tú eres el que manda, papá, dígaselo. No es mi edad, no son los años que diga la ciencia, no es esta enfermedad satánica. El que manda eres tú, Señor, de los días míos sobre esta tierra. Diga: Señor, y el que manda en mi futuro eres tú, Padre. Tú tienes cuidado de mí y de mi casa. Tú me dijiste a mí: cree tú y yo salvaré a los tuyos. Dígaselo: tú lo dijiste, yo creo en ti, Señor. Reciba de Dios. Hermano que me oyes en la televisión, a través de estas poderosas ondas de Facebook y de las demás aplicaciones, recibe de Dios. Recibe en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe poder del cielo, recibe salud para tu cuerpo, liberación para tu alma, visitación a tu espíritu. Se lo repito: salud para su cuerpo, liberación para su alma, visitación para su espíritu. Reciba en el nombre de Jesús. Llénese de fuerza. Solos no estamos. El que está solo y se va a quedar solo para toda la vida es Satanás. No, él dijo: yo no los dejaré solos. Jesús dijo: yo no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Eso lo dijo el Maestro de Nazaret. Y él no miente, él vive para siempre. Aleluya. Reciba de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les guarde. Si Dios nos da la vida, los espero el día jueves 7:30 de la noche. Los días sábados tenemos culto de ayuno y culto de oración de 10 de la mañana en adelante en este lugar. Quiero suplicarle en el amor del Señor que guarde la distancia. Salúdese solo de puñito o solo de lejos, hermanos. Si hay una oleada de esa enfermedad diabólica, manténgase a la distancia, oveja, cuídese. Si no hay que salir, por favor, no salga, hermano. Y como último, si quiere apoyarnos y tiene la fuerza para poderlo hacer, pídanos la información. Dios sabe que no podemos solos, necesitamos la ayuda suya. Primero, la oración por este ministerio, y segundo, el apoyo económico. Pídanoslo, se lo haremos llegar ahí por los canales de esta plataforma. Dios les bendiga y Dios les bendiga.